Hola hermanos, Dios les bendice, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar hablando del tema de mi identidad en Cristo, que hace unos días vimos los primeros dos pasajes de Efesios 1 con nuestro hermano Giovanni, y hoy vamos a continuar con el versículo 3 y 4, que dicen así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bien, antes de comenzar con todo esto, quiero contarles dos historias. La primera se trata de un joven que vivía con su padre era millonario, pero este joven se rebelaba mucho y un día decidió irse sin nada, y andaba en la calle y se volvió un vagabundo. Su padre muere y obviamente toda la herencia le queda a su hijo. Los abogados lo estuvieron buscando, de hecho la muerte de su padre salió en las noticias, pero él no tenía deseos de nada. Estuvo escondiendo de los abogados hasta que un día lo encontraron, pero muerto, en una calle, y él nunca pudo obtener esa herencia o aprovechar esa herencia que su padre le había dejado. Otra historia cuenta que en un lugar muy lejano, un hombre que vivía en escasa pobreza es llamado y le dicen que él es el heredero de una gran fortuna. Este hombre se emociona tanto que gasta todos sus ahorros en comprarse buena ropa y un buen pasaje para ir en avión en primera clase al lugar donde tenía que reclamar su herencia. Este hombre no dudó. Él tenía una fe tan grande que él gastó sus ahorros, tomó el primer vuelo y se fue y obtuvo la herencia. Decimos que somos cristianos, pero realmente no nos sentimos hijos de Dios y andamos vagando como este hombre. En el versículo 3 dice, o empieza haciendo una alabanza a Dios, y también nos dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro llamamiento es celestial, el poder de nuestro vivir diario es celestial, la provisión de Dios es celestial. Todo lo que nosotros obtenemos es de Dios, viene de Dios, ¿sí? Todo nuestro vivir diario debe ser basado en lo que Dios establece en su palabra. Sabemos que Jesús está sentado a la derecha del Padre y que eso implica que toda bendición está con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, dejamos que Él domine nuestra vida, nos sentamos en Cristo y estamos unidos a Cristo, con Cristo. Somos parte ya. La palabra dice que todo aquel que en Jesucristo cree es salvo y tiene vida eterna. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces somos salvos y somos unidos a Él. Y eso lo debemos tener claro. La palabra ahí dice, somos bendecidos con una bendición espiritual. Es decir, que todo lo que nosotros obtenemos es porque Cristo nos está bendiciendo, porque somos hijos suyos. Y es algo que a nosotros muchas veces nos falla. Y eso tiene mucho que ver con lo que dice el versículo 4, que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Algo que obstruye a sentirnos identificados con ser hijos de Dios es nuestro estilo de vivir o nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Pasa que no nos sentimos cristianos porque realmente no estamos viviendo una vida como Cristo la ejemplificó cuando estuvo en la tierra. Hay una frase que dijo un predicador que dice, Dios me escogió antes de que yo viniera a este mundo, porque si Él me hubiera esperado hasta que llegara aquí, entonces Él nunca me hubiera escogido. Y eso es muy cierto, ¿no? Dios nos eligió mucho antes de la fundación del mundo. Si Dios viera el estilo de vida que estamos llevando ahorita, yo creo que sí, no nos elegiría. Entonces, Dios nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y lo vuelve a recalcar Jesús en Juan capítulo 15, versículo 16, cuando dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Dios nos eligió desde muchísimo antes que nosotros llegáramos a esta tierra. Somos elegidos y amados por Dios. Si continuamos viviendo en el pecado, realmente entonces no hemos sido salvos. ¿Por qué? Porque seguimos disfrutando de los placeres que el mundo nos da. No sirve de nada que yo diga sí te acepto si no pongo firme mi identidad en Cristo, si no comprendo y no entiendo que desde el momento en que yo soy salva porque acepto a Jesús en mi corazón, mi vida tiene que cambiar, mi estilo de vida debe cambiar porque ahora estoy unido o unida a Cristo.
Fuimos elegidos desde mucho antes de la creación del mundo por Dios. Nos da una identidad, nos hace entender que sí, somos indignos porque somos pecadores, pero que Dios es misericordioso, tanto que mandó a su Hijo hace más de 2000 años para pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, y que el día de hoy tenemos una oportunidad de ser personas diferentes, de poder estar unidos a Cristo. Dios es misericordioso y Dios es muy justo con cada uno de nosotros. Nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos escogió, y somos bendecidos por bendiciones espirituales. Cada una de las cosas que nosotros hagamos debe dar un ejemplo claro de quién es Cristo, de quién es Jesús, de quién es Dios. Porque cuando estuvo en la tierra, Jesús mostró claramente y nos hizo ver cuál es nuestra identidad en Cristo. No somos salvos por ser hijos de pastor, por formar parte de la alabanza, por formar parte de la comitiva de la fraternidad, por asistir todos los domingos a los cultos, por cantar, por darle clases a los niños. Nuestra salvación está en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y desde ese momento estamos unidos a Él. Somos uno con Él. Eso quiere decir que debemos comprender que nuestra identidad está en Cristo, y al tener una identidad en Cristo, nuestra vida debe ser basada conforme a sus estatutos, como el ejemplo que Jesús nos dejó cuando estuvo en la tierra. ¿Es difícil? Claro, porque somos seres humanos, evidentemente, pero Jesús se hizo hombre y mostró que sí se puede ser conforme al corazón de Dios, que sí podemos ser firmes y entender que nuestra identidad está en Dios, no en nadie más, no en nuestros amigos, no en lo que dice la sociedad, no en lo que nos dicen nuestros maestros, está en Cristo. Cristo nos eligió, Cristo te eligió desde antes de la fundación del mundo y tienes un propósito. Somos amados y perdonados por Él. Y cuando empecemos a entender esta parte, empezaremos a comprender que nuestra identidad está solamente en Cristo y que nuestra vida debe ser caminada conforme a los estatutos y los mandatos que Dios ha establecido. Una vida con Cristo implica basarnos en los mandamientos que Dios ya estableció, que no nos afectan y no nos hacen daño, al contrario, nos salvan. El mundo ofrece cosas que a simple vista o que para nuestra vida humana son placenteras, pero traen muchas consecuencias. Y muchas veces nuestra depresión, nuestra falta de autoestima, que si hay personas más guapas que nosotros, que si no tengo dinero, que si esto, que si el otro, no es más que nuestra falta de identidad, porque no sabemos quién somos. Y para empezar a conocer quién somos, debemos aprender a conocer o empezar a conocer quién dice Dios que somos para Él. Llevamos 4 puntos hasta ahorita, que es santos en Jesús y fieles a Dios en Jesús. Ese es uno. El segundo es, de Dios recibimos gracia y paz. Y los que hoy vimos, somos bendecidos y fuimos escogidos y somos amados por Dios. Así que recuérdenlo, estudien Efesios 1 del versículo 1 al 4 y esperamos sus comentarios. Dios les bendice.